sus bienes a Dios, porque se consagra absolutamente todo, pero también los bienes a Dios. Déjeme darle esta enseñanza. Sé que hay mucho ruido con este tipo de enseñanzas, pero repito, y quiero empezar con esto, mi deber como pastor de esta iglesia es enseñarle principios, es enseñarle la palabra de Dios, y creo que si algo puedo decir de este ministerio y de su servidor a nivel personal, es que me preocupo porque la enseñanza sea integral. Aquí enseñamos de todo, enseñamos santidad, enseñamos avivamiento, enseñamos del Espíritu Santo, enseñamos del orden, enseñamos del pecado, atacamos directamente lo que está mal. Es un mensaje integral, se enseña de todo, pero dentro de ese mensaje integral también es necesario aprender estos principios. Repito, mi deber es enseñárselos, la función del Espíritu Santo es convencerlo, revelarle, y ya la decisión es suya, si usted quiere aplicarlos, quiere caminar en ellos, o simplemente no, pero ese es mi deber. Amén. ¿Estamos listos para aprender entonces? Dicho esto, déjeme enseñarle esto en el nombre de Jesús. Muy bien. Proverbios capítulo número 3, versículo número 9, en Reina y Valera, dice algo que yo sé que usted de pronto lo ha leído muchas veces, pero hoy vamos a profundizar en estos dos versículos. Dice la escritura así: honra a Jehová. ¿Qué dice la escritura? ¿Con qué? Pero ya aquí entramos en problemas. Está diciendo el texto que a Dios se honra con nuestros bienes. Escúcheme muy bien. Y con las primicias de todos tus frutos, habla la escritura. Hemos aprendido y hay muchos versículos que nos enseñan diferentes formas de honrar a Dios. Y lo tenemos claro, no es solo esta forma, pero también hace parte de las formas cómo se honra a Dios. Esto no le gusta a la gente que tiene su corazón o tiene telarañitas en la cabeza, lo entiendo, pero es bíblico. Se honra a Dios con obediencia, lo tenemos claro. ¿Cuánto dicen amén? Se honra a Dios permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y haya una transformación en nuestra vida. Se honra a Dios sirviéndole, se honra a Dios honrando tu familia, se honra a Dios honrando a tu esposa, a tu esposo, se honra a Dios viviendo en justicia, se honra a Dios adorándolo, se honra a Dios de todas las formas, son honra. Pero también dice el versículo que se honra a Dios con los bienes. Escuche esto. O sea que cada vez que alguien usa sus bienes para bendecir la iglesia o el reino, también está honrando a Dios. ¿Y qué es la palabra honrar? La palabra honrar no la puedes mezclar con la necesidad. Hay un término que lo usaban en el Nuevo Testamento que habla de limosnas. Jairo daba limosnas y un poco de hombres que tenían dinero y tenían mucha influencia. Dice que ellos daban limosnas. ¿Por qué se consideraban que eran limosnas? Porque usaban sus bienes para ayudar al necesitado. Eso está bien y está espectacular y hay que hacerlo. De hecho, la iglesia lo hace. Escuche muy bien, la iglesia saca un porcentaje de las entradas para hacer obra social, ayudar al necesitado. Lo he dicho varias veces y el propósito este año es poder mostrar más ese trabajo, no con el deseo de inflar el pecho de nosotros que lo hacemos y usamos esos recursos para hacerlo, sino para que la iglesia vea que se hace, para que usted se inspire que se hace. Pero eso no es honra, eso es ayuda al que necesita. Aquí se dan remesas cada vez que salen, gracias a sus ayudas, que usted trae su mercadito, trae su aceitico, su arroz y lo pone ya en la canasta del amor, se ayuda a la gente. Pero eso es una limosna. Ahora, la limosna no es lo más poquito, la limosna se considera cuando se le da al que necesita. Puede ser mucho dinero o muy poco dinero. Si se relaciona a darle a alguien por necesidad, se considera una limosna. Pero la honra es otra cosa totalmente diferente. La honra no se le da al que necesita honra, el que necesita ayuda. La honra no se le da a alguien porque necesite o porque esté pasando un momento mal. La honra se le da a alguien que la merece. Escuche esto. ¿Me está escuchando? Por eso, cuando la iglesia va avanzando,
La idea errónea de la gente es: yo no voy a dar allí en esa iglesia porque esa iglesia está bendecida. Usted quizás ha determinado usar sus bienes para ayudar al que necesita, pero eso es una limosna. Cuando Dios pide honra, Dios no está pidiendo que pienses en la necesidad, porque Dios no tiene necesidades. ¿Me está escuchando? Todo lo que tú puedas usar con tus bienes para bendecir a Dios no es porque Él lo necesite. Él tiene mucho más de lo que tú puedes imaginarte y tú tienes. Pero ¿por qué se nos pide honrarlo con los bienes? Porque la honra es para alguien que la merece, no que la necesita. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Dios no necesita nada de ti. Él lo que quiere es bendecirte y usa el sistema de la honra. Así que como Dios no necesita nada, y como quizás la iglesia donde te congregas tal vez no tiene necesidades como otras iglesias, pero yo no honro a Dios, yo no le doy limosnas a Dios, yo lo honro. Por lo tanto, yo le doy lo que Él merece, sin importar si hay o no necesidad. Ahora, eso es honrar, darle a alguien lo que merece. La pregunta es: ¿qué merece Dios? Pues todo, absolutamente. Y parte de honrar a Dios como Él se merece, dice el versículo, lo podemos honrar con nuestros bienes, versículo número 9. Pero también dice: con las primicias de todos tus frutos. Hay dos formas como se pueden honrar a Dios, dentro de todas las que hay: con tus bienes y también con las primicias de tus frutos. Y ahí es donde quiero entrar en detalle y que usted pueda entender esta palabra. Y si el Espíritu Santo te habla, si sientes que esto es de Dios, ojalá puedas aplicar este principio. Cuando hablamos de bienes, hay un gran problema, porque nosotros queremos honrar a Dios, pero no queremos honrarlo con nuestros bienes. La gente que tiene su corazón inclinado hacia la avaricia, hacia el sistema en el que nos movemos hoy del pensamiento, tiene muchas ideas en su cabeza. Y entiendo que por mucho tiempo las cosas se han hecho mal o se han visto mal, para no decir otra cosa. Pero el principio está. Y cuando no lo entendemos, se nos crea un cortocircuito. Porque si me hablan de bienes, ya no me gusta tanto. ¿Por qué no me gusta tanto? Imagen número 1. Porque entendemos que en el sistema hay un sistema de pensamiento dominante, o más bien un pensamiento colectivo, o un llamado status quo en el sistema. ¿Qué te dice el sistema cuando escuchas esta palabra: honra a Dios con tus bienes? ¿Qué te dice el sistema? El pensamiento dominante allá afuera dice que te van a robar. El pensamiento dominante allá te dice, el pensamiento colectivo dice: no enriquezca al pastor, mande trabajar a ese vagabundo que no hace nada. Yo sé cómo hablan allá afuera, porque yo también me he camuflado. Yo sé que la gente piensa que en la iglesia los robamos, que ustedes son tonticos porque traen sus diezmos. Ese es el pensamiento dominante del sistema donde te mueves. Y cuando escuchas ese pensamiento, ese status quo de la gente, que la iglesia te roba, entonces usted hace referencia a ese pensamiento allá afuera. Y cuando te hablan de honrar a Dios con tus bienes, te bloqueas y dice: conmigo no. A robar a otro, a que otro le ayude, pastor. Yo no. ¿Me está escuchando? ¿Es una realidad o no es una realidad? Entonces, este sistema de pensamiento dominante entorpece el principio, porque al final el principio tiene beneficios para tu vida. ¿Aló? ¿Cómo funciona esto? Si usted no lo hace, bien por usted. Yo creo que Malaquías 3:10 no es aplicable de la forma como lo enseñamos mucho tiempo. Incluso yo le pedí perdón a la iglesia por esto. No podemos enseñar acerca de darle a Dios como una manera de reprimir a la gente, o de decirle que son ladrones a Dios, como dice el versículo. Ya lo he enseñado muchas veces para la gente antigua. Yo era uno que le decía a la gente: usted está robando a Dios porque no diezma. La iglesia dice: ¿con qué habréis robado a Dios? Con tus diezmos.
Es literal, así lo dice Malaquías. Y por mucho tiempo lo enseñamos mal. Entonces la gente traía sus diezmos y sus ofrendas basado en una buena intención, pero al final era una manipulación. No lo daban por amor, por tener acceso a un principio, por creer los beneficios que tiene honrar a Dios, sino por el miedo a no ser maldecidos, por el miedo a no fracasar. Y ahí el principio se rompe y no produce nada en nuestra vida, porque yo entiendo que ese versículo está en la Biblia y es cierto, pero aplicaba un sistema de ley levítico donde se le exigía esto. Pero en la nueva dispensación ya no son los levitas, ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Lo he enseñado muchas veces, y eso enseña que antes de la ley Abraham le plació darle los diezmos a Dios. Y nunca se habló de maldición, nunca se habló de que te iba a ir mal, sino de un principio que traía bendiciones. Entonces, cuando hablamos del dar, no es maldecirte, escúcheme muy bien, es enseñarte un principio que te puede bendecir más. Así que el que no honra a Dios, yo entiendo y no creo que va a ser maldito y que va a venir Dios y que te va a maldecir y que todo te va a ir mal y que tu familia se va a acabar por el hecho que no le diste algo a Dios que ni siquiera Él necesita. No funciona así, sino al contrario. El hecho de no darlo te privas de los beneficios, de la honra y de todo lo que dice el versículo, que ya lo vamos a ver. Ese sistema de pensamiento te priva de tener acceso a un principio tan poderoso como el que vas a aprender hoy. Imagen número 2. Pregunta: ¿por qué hay personas que ofrendan, diezman y dan primicias, pero cada día están peor? Este también es un pensamiento colectivo y dominante del sistema, y es una verdad, no lo podemos negar. Hay gente que da y usted los ve cada día más pobres, y la Biblia dice que Dios prospera. Hay gente que dedica su vida a servir a Dios y usted ve su familia destruidas. Hay gente que no le falta a Dios con su diezmo cada vez que recibe sus ingresos, pero usted no ve el producto de la palabra cumplirse en ellos. Y no es que estén malditos, pero no tienen acceso a ese principio. Y la gente entonces empieza a creer esto: ay, es que yo soy pobre porque no le doy a Dios. Es que yo soy pobre. Y cuando van a darle a Dios y tampoco prosperan, entonces hay una frustración. Y la pregunta es: ¿por qué? Si la Biblia es clara y dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Si la Biblia dice muy clarito que Dios ve por los suyos. Si la Biblia dice en Isaías 3:10 que a los justos les va a ir bien. ¿Qué pasa con todas esas promesas que no aplican, incluso haciendo lo que la Biblia dice que hay que hacer? Y entramos en un conflicto terrible porque no entendemos qué pasa. Y ahí viene el sistema del pensamiento dominante colectivo o status quo a decirte: te están engañando, te están manipulando, te están arrancando el dinero de los bolsillos. Pero vamos a ver algunos ítems. ¿Por qué considero yo que la gente, aunque hace estas cosas, no ve los frutos ni los principios reflejados en su vida? Imagen número 3. Creo que este es uno de los más importantes. Aplican los principios a medias, no de forma completa. Y escúcheme y tenga bien claro esto: aplicar un principio sin fe es aplicarlo a medias. Usted no puede, por eso le dije ahora, absténgase. Usted no puede sacar un 10% de sus ingresos, que en su cabeza y en su sistema de pensamiento puede hacerle un hueco en su economía, y usted no tiene este hábito de hacerlo, y hacerlo sin fe. Está botando la platica. ¿Cómo te va a cubrir un principio que lo estás haciendo sin fe? Por ejemplo, ¿aló? Es aplicar los principios a medias. Otra: ¿cómo vas a sacar una ofrenda especial cuando la motivación y el antivalor es la avaricia?
es yo doy y tú me das el doble. Yo doy esto y tú me das esto. Le enseñaba a usted hace no sé cuántos días atrás que uno no puede empezar ningún proyecto basado en un antivalor. Por ejemplo, la avaricia. Si el deseo de su corazón es dar por avaricia, es un principio incompleto que no va a producir nada, señores. Si usted cree que Dios es un banco, si usted cree que Dios canjea, estás mal. No funciona así. Y aunque lo hagas como el antivalor es la avaricia, es porque quiero más. Y así lastimosamente se enseñó mucho tiempo. Ahora hago un paréntesis. Yo creo que Dios bendice. Yo soy producto de pactos con Dios, una palabra que el enemigo ha querido que saquemos del sistema profético, del poder, de lo que Dios puede hacer, del Espíritu Santo. Ya se nos prohíbe no hablar de pactos, porque se ha mal informado, malinterpretado mucho tiempo. Pero señores, esta persona que usted ve aquí es producto de un pacto, créalo o no, pero es mi testimonio. No es con avaricia, es con fe. Una cosa es hacerlo con avaricia, otra cosa es hacerlo con fe. Y lo digo públicamente, yo soy producto de que un día mi mamá sacó una ofrenda y me pactó en el altar. Pastores, que eso es antibíblico. Ana lo hizo. Los papás de Sansón lo hicieron. Cuando presentaban a su hijo, traían una ofrenda. Usaban ese vínculo de la ofrenda, de los bienes, para creer en una promesa. Ahora, si usted pacta con Dios o ofrenda con Dios y lo hace con avaricia, no pasa nada. Pero cuando usted lo hace con fe, dice: Señor, esta ofrenda es para consagrar mi hijo a ti. Mi hijo va a ser un hombre de altar, mi hijo te va a adorar, mi hijo te va a predicar. ¡Ey! Aquí estoy. He visto cosas que Dios hace. Señor, yo vengo a pactar mi negocio, yo vengo a poner delante de ti, a consagrar mi empresa. Señor, yo voy a darte lo que me pides, yo voy a hacer lo que tú dices. Señor, tú eres el socio de esta empresa. ¡Ey! Ahí está Colgate, que se cree que el 90% de los ingresos del dueño de Colgate en sus inicios, no sé ahora, era para el reino de Dios, y era tan próspero que vivía con el 10. Y todo inicia no desde el antivalor de la avaricia, de querer tener más, sino de la fe, de creer que hay un Dios que prospera y te puede levantar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Otro, ¿por qué los principios a medias no funcionan? Porque la gente lo hace con un corazón incorrecto, señores. Y déjeme darle un versículo rápidamente. Segundo de Crónicas 25:2. Este es un versículo que yo lo enseño mucho en el liderazgo y tiene que tenerlo claro. Mire qué terrible es hacer las cosas sin un corazón correcto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este rey Amasías sirvió más de 20 años y hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, lo correcto. Más de 20 años como presidente de una nación haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Pero cuando terminaron sus días, Dios lo llamó a cuenta y le dijo: hiciste lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste perfecto. ¿Me está escuchando? Qué pérdida de tiempo hacer las cosas correctamente sin un corazón perfecto. ¿A qué llamo yo a hacer las cosas? Y le enseño al liderazgo. Suponga que Dios le dice: coja este vaso de agua y póngalo aquí. Esa es la orden sencilla, ¿cierto? Y usted lo hace. Usted coge el vaso, sonríe. Yo soy muy obediente.
Listo, pastor, ya está el vaso. Ya puse el vaso donde usted me dijo. Eso es hacer lo correcto. Pero la Biblia dice que Dios se fija en la mente y el corazón. Y resulta que este individuo, mientras hacía lo correcto, su mente, su corazón, decía algo así: mientras estoy en el proceso, pero el pastor, ¿por qué me manda a mí? Y yo soy empresario. Pero ¿por qué yo tengo que traer el agua? ¿Por qué no pone a otro? Y es que el pastor piensa que yo soy su empleado. Yo no estoy de acuerdo. El vaso no debe ir en el piso, el vaso tiene que ir en la mesa. Pero pongámoslo ahí. Qué cansón ese pastor. Me cae tan mal ese pastor. Y después dice: sí, pastor, ya puse el vaso de agua. Yo soy muy obediente. Más de 20 años haciendo el ejercicio correcto, pero reprobado acá adentro. ¿Cómo pretendes que Dios te va a bendecir cuando tu corazón no es el correcto? ¿Cómo pretendes que Dios puede darte abundancia cuando no lo haces con un corazón correcto? Señores, los principios están y son reales, pero por si alguna vez usted se ha preguntado esa pregunta: ¿por qué yo hago lo que tengo que hacer, pero no veo los frutos en mi vida? Corazón perfecto. Dígale que está al lado: mucho cuidado con lo que piensas mientras haces lo correcto. Denle un aplauso a Dios por si acaso. Imagen número 4, voy rápido, ya me fue el tiempo. ¿Por qué la gente no tiene acceso a esto? Por salirse del marco profético. Esta palabra la aprendimos esta semana con nuestro pastor Satirio. De hecho, vamos a predicar de esto, que es lo que el pastor ha predicado cuando entremos en la serie de la vida abundante. ¿Qué es salirse del marco profético? Es lo mismo. Es entender que toda bendición, que todo principio tiene una demanda. Que no podemos pretender tener los beneficios sin la demanda. Que esto no es un canje. Que cada vez que hay un principio, una palabra profética o una palabra de levantamiento, esa palabra exige una demanda. Y el que no cumple la demanda se sale del marco profético. Dios dice: voy a bendecir todos los que estén en este cuadrito. Y usted se metió aquí. Aquí estoy con fe. Pero cuando usted no cumple la demanda, esté dentro del cuadro. Es viva en santidad. Es deje el pecado, señores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando que el pecado no es una reprensión de la iglesia? El pecado son derechos legales que usted le está dando a las fuerzas oscuras y malignas de que afecten tu vida. Que esto no se trata de que Dios te ame, que esto no se trata de que sea muy bonito o muy feíto. Esto se trata, señores, de que el que deja el pecado por la gracia y el poder de la unción del Espíritu Santo está protegido. Y cuando la gente no entiende esto, dice: yo creo que Dios me ama, pero no vive en santidad, se sale del cuadro profético. Y aquí dice: pero es que yo ofrendo, pero es que yo diezmo, pero es que yo me congrego, pero es que yo sirvo. Pero te saliste, porque parte de la demanda no es solo hacer todos estos principios, es también vivir una vida justa y correcta delante de Dios. Es hacer algo sin fe. Cuando tú dices: Dios me quiere bendecir, te metes al marco profético. Pero cuando dudas de que Dios te quiere bendecir, te sales del marco profético. Entonces, ¿por qué la gente hace cosas y no ve resultados? Quizás estás fuera del marco por el pensamiento de allá afuera, por la incredulidad y por tantas cosas que te quieren sacar del marco profético. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagen número 5. Falta de obediencia a la dirección profética pastoral. Y esto es muy importante, présteme atención. Cuando la gente hace las cosas a su manera, hágalas, está bien.
Pero cuando hay una dirección profética pastoral, más desde el altar, hay gente que quiere obviar esto. Y se lo quiero explicar así. Éxodo 35:5, por ejemplo. Dice la escritura, Éxodo 35:5 en Reina y Valera: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá. A Dios le plació levantar una ofrenda en medio del desierto para el templo, pero fue idea de Dios. Y vino el profeta, el pastor, el líder, y replicó la orden de Dios. No es mañana, no es más tarde, no es cuando así te venga la idea, es cuando Dios diga. Y Dios quiere que sea ahora, no mañana ni pasado mañana, levantar una ofrenda. Entonces viene la dirección profética pastoral y dice: señores, vamos a levantar una ofrenda a Jehová porque Él la pidió. Todo generoso, tráigala. ¿Me está escuchando? Y la gente escucha la dirección profética y pastoral y se une y obedece y hace caso cuando Dios le dice, no cuando Él le da la gana. Entonces hay gente que por idea se levanta y dice: hoy voy a darle en la mitad de mi empresa a Dios. Pero cuando Dios lo dijo, cuando Dios direccionó. Hay gente que dice: yo quiero darle más del 10% a Dios. Es tu lío y es lo que tú quieras hacer con Dios. Pero Dios está pidiendo el 10, no el 20. Cuando se nos pide más de lo que es normal y establecido, tiene que haber una dirección profética, pastoral. ¿Sabe? Yo he luchado mucho con esto porque el año pasado Dios nos dijo y nos direccionó: levanten 5 ofrendas. Era una locura, nunca se había hecho en un año levantar 5 ofrendas. Cuando escuchamos la voz de Dios y cuando obedecemos, porque no es fácil decirle a la iglesia: vea, vamos a levantar 5 ofrendas. Empieza el pueblo a hablar y a murmurar y a decir y qué va a hacer y a hacer números en su cabeza y un poco de cosas. Pero si usted se sale del marco profético, está bien, no lo haga. Entiendo que no es para usted, no es para todo el mundo. Pero la gente que entiende la dirección pastoral y se mete dentro del marco profético, ve la gloria de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? El principio espiritual. Imagen número 6, rápidamente. El principio espiritual. La ofrenda se levanta por instrucción divina. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y se da de qué? De corazón. ¿Y es para quién? ¿Para quién es? Para Dios, aunque la administre Moisés o su pastor. Es claro. Dios me pide que lo haga. Lo tengo que hacer con un buen corazón, porque entiendo que aunque Moisés las va a administrar y va a comprar y va a hacer con esa plata lo que Dios le ponga en el corazón, yo lo hago para Dios. No, yo creo que si usted entendió esto, le debería aplaudir a Dios. Imagen número 7. Quien honra a Dios con sus bienes se libera de la avaricia y de ese status quo y pensamiento dominante, y aprende a vivir en gratitud y dependencia a Dios. Vamos, levante su mano y declare esto conmigo, por favor. Si usted no está creyendo lo que está pasando, si usted no está creyendo la palabra, si usted cree que lo estoy manipulando, deje la mano abajo. Pero si el Espíritu Santo está haciendo algo con usted, yo quiero que usted declare esto conmigo, porque yo lo creo. Vamos, arriba su mano y diga: quien honra a Dios con sus bienes se libera de la avaricia y aprende a vivir en gratitud y dependencia a Dios. ¿Quién es el más avaro? El que no da. Cuando das, estás blindándote de la avaricia. Estás aprendiendo a depender de Dios. ¿Aló? Primicias. Dice el versículo: honrar a Dios con tus bienes y con las primicias. Ya voy terminando. Eso digo cuando faltan 2 horas, ¿no? Usted ya me conoce. ¿Sabe?
el pueblo hebreo, el pueblo de Dios en ese tiempo no levantaba una ofrenda de primicia, sino que levantaba de 2 a 3 ofrendas al año. Y esto se daba cada vez que había cosecha, porque el principio no es traer una primicia o honrar a Dios con mis bienes porque sí, sino hacerlo como dice la Escritura. Cada vez que yo hago algo nuevo o tengo algo nuevo, es darle lo primero. Así que el pueblo, como se dedicaba la mayor parte a la agricultura, cada vez que había cosecha, que eran 2 a 3 cosechas al año, cuando había cosecha levantaban una primicia, que era lo primero, lo mejor para Dios. Ellos levantaban primicia 2 a 3 veces al año, cada vez que había cosecha. Ahora, ¿cuál es el producto o la bendición de consagrar mi vida a través de lo primero a Dios? De honrar a Dios con mis bienes y mis primicias. Romanos 11:16 dice algo tremendo que usted ya lo sabe. ¿Qué dice la Escritura? Las primicias son santas. Diga conmigo, lo primero que se consagra es santo. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo el texto? Ojo, cuando usted trae primicias, las primicias bendicen el resto. Así que los agricultores decían, o los ganaderos decían, la vaca parió el primer ternero, ese ternero es para Dios. Y tenían claro el principio. Todas las terneros que esa vaca iba a parir después del primero, iban a estar bendecidos, iban a estar protegidos. Así pensaba el pueblo de Israel. Así que el principio espiritual, imagen número 8, se entendía así: lo primero que se consagra a Dios santifica y bendice todo lo demás. Ese es el principio que se aplicaba al pueblo. Cuando yo doy lo primero, entonces el resto es bendecido. ¿Me está escuchando? Cuando usted da lo primero a Dios, lo que resta es bendecido, está bajo la cobertura de la bendición de las primicias. Así pensaba el pueblo. Ahora quiero dejarle algo claro, porque aquí hablamos sin tapujos. La Biblia enseña que las primicias son para el sacerdote. Y aquí vuelve la gente a entrar en problemas. ¿Me está escuchando? Vuelvo y le digo, si esto le hace mello en su corazón, yo nada más lo enseño. Es su problema, si lo cree, lo aplica o no. Yo tengo que enseñarse. Pero antes de enseñarle esto, quiero que vea un versículo tremendo para que usted lo tenga claro. Primera de Corintios 9:11. Un versículo durísimo. Y ojalá usted vaya aquí con el corazón correcto, porque yo sé que esto genera muchas cosas. Lo tengo claro, lo sé. Yo soy un hombre que también mantengo en las redes, y créame que yo sé todo lo que pasa en las redes. ¿Qué dice el versículo? Si nosotros sembramos, estaba diciendo Pablo, entre vosotros lo espiritual, viene la pregunta: ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Aló? Repito, hablando Pablo como apóstol, como un hombre que bendice, como un hombre que Dios lo está usando. Pablo está diciéndole a la iglesia: si yo siembro en ustedes lo espiritual, si yo oro por ustedes, si yo los bendigo, si yo los ministro de parte del Espíritu Santo, si yo saco tiempo para aconsejarlos, para instruirlos, si yo me preparo, si yo me aparto para Dios, si yo me meto con Dios para poderles enseñar un domingo, dice Pablo, no digo yo. Si yo me tomo con responsabilidad mi trabajo, porque aunque la gente allá me quiere mandar a trabajar, decía Pablo, no yo digo, cualquier cosa parecida es pura casualidad. Si la gente quiere mandar a trabajar al pastor allá porque piensa que los pastores no trabajan porque son vagos, entonces ¿usted qué cree que es el trabajo del sacerdote?
¿Usted qué cree que cómo se saca un mensaje, cómo se ora, cuánto tiempo se planea, cómo se direcciona una iglesia? ¿Usted cree que eso no es trabajo? ¿Usted cree que el pastor no es administrador, que el pastor no es tesorero, que el pastor no es consejero, que el pastor no es liberador, que el pastor no es el que bendice, que el pastor no es ¿qué tantas funciones hace un pastor para que el sistema diga que no hacemos nada? Y dice Pablo, si yo hago todo esto, que es sembrar lo espiritual en la gente, ¿por qué se les hace un problema cuando queremos cosechar lo material? Esto no lo entiende la gente, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo lo único que quería es dedicarse a Dios, pero también era alguien que tenía necesidades. Gracias a Dios y a esta iglesia que es generosa, su pastor, que creen que no hace nada la gente de allá afuera, tiene un salario, y a través de ese salario yo también, como ser humano y como familia, vivo. Y no me da pena decirlo, porque si hacemos lo espiritual, Dios nos bendice con lo material. Así que las primicias es la forma más directa de reconocer y bendecir a tu pastor. Esto no debería decirlo yo, pero tengo que decirlo. Voy a decirlo a las cámaras porque es que con ustedes me da pena. Queridos que están allá, si su pastor los bendice, si su pastor de alguna otra forma se ha preocupado por ti o la iglesia que pastorea, si él ora por ti, si él te aconseja, si él te bendice con los mensajes, con lo que Dios le da, con las instrucciones que Dios lo manda a hacer, no hay otra mejor forma de honrar ese legado, ese trabajo, que a través de las primicias, porque las primicias son para el sacerdote. Ezequiel 44:30, de miles de versículos que hay en cuanto al tema. Perdóneme, yo me bajo de aquí, ya siento que la unción se me va y ya me da hasta pena lo que digo. Pero es la palabra de Dios. Dígale que está al lado, es la palabra de Dios. Diga, no pelee con el pastor, pelee con la palabra de Dios. Ezequiel 44:30. Las primicias de todos los primeros frutos, ¿qué dice? ¿Serán de quién? ¿De quién? ¿De quién? Serán de los sacerdotes. ¿Y para qué? Para que repose la bendición sobre tu casa. Imagen número 9. Levánteme su mano, por favor, porque esto usted tiene que recibirlo si lo está creyendo. Si no, no se preocupe, no vamos a pelear. No me deje hablar, no deje venir a la iglesia. Es tu problema. Las primicias, diga conmigo, las primicias son para el sacerdote, pero la bendición es para mi casa. Así funciona el reino de los cielos. Último versículo porque se me fue el tiempo. Hebreos 7:8. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Diga conmigo, los diezmos los reciben hombres mortales. Pero allí dice la Biblia, uno de quien da testimonio de que vive. Usted trae a Dios y bendice a Dios con sus bienes, pero hay uno dando testimonio que eso es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de Dios. Usted se le da a los hombres mortales, pero hay uno que está testificando y que está diciendo ese principio y esa bendición es para tu vida. Por eso el corazón correcto no es decir, ay, ¿cuánto tiene? ¿Le vamos a dar más? Ay, es que no tiene, démosle porque no tiene nada. No, lo que yo hago, lo hago basado en un principio, sabiendo que al final es para Dios. Dios está dando testimonio que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Que esto es de Dios y que el que aplica el principio correcto tendrá beneficios. ¿Aló? Proverbios 3, 9 y 10. Ahora sí entendámoslo porque ya me faltan 6 minutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos, aquí vienen los beneficios,
cuando honras a Dios con tus bienes y con las primicias, aquí viene el cumplimiento. Dentro del marco profético, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. ¿Cuál es el beneficio? Imagen número 10, según el versículo, imagen número 10, abundancia. Diga conmigo, abundancia. Por eso en febrero vamos a entrar en una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es abundancia? Es gran cantidad de algo. Es más de lo necesario, es plenitud, suficiencia y provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, se traslada no solo a un tema material, es paz, es gozo, es gracia y es bendición espiritual. ¿De dónde parte la abundancia cuando entro al principio? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón vino a matar, a destruir, a robar, a quitarte y a saquearte todas las bendiciones. Pero también dice el versículo que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, señores. La plenitud de la vida abundancia no solo se traslada a lo material, sino a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el beneficio, la abundancia. Póngase de pie, por favor, porque así siento que ya tengo que terminar. Me queda medio bosquejo, pero déjeme terminar. Otros beneficios, y présteme atención. Imagen número 11. La primicia es un principio espiritual de protección y cobertura ante la brujería. Esto fue revelador para mí. Señores, estamos en un medio donde la brujería cada día es más normal. Porque siempre ha estado en función la brujería, pero se está normalizando cada día más. Y voy rápido porque se me fue el tiempo. Léalo en su casa. Primer libro de Samuel 15:3 dice que Dios le dijo a Saúl: Saúl, cuando vayas a esa tierra, quiero que saques todo el botín de guerra y lo elimines. No te quedes con él. Versículo más adelante dice que Saúl fue y conquistó, como Dios le había dicho, el territorio, pero empezó a ver la primicia. Présteme atención. Y dijo: uy, aquí en esta tierra las vacas son gordas. Aquí en esta tierra el ganado está bonito. Aquí en esta tierra hay mucho oro. Y se le olvidó que Dios le dijo que todo lo sacara. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se quedó con la primicia. Dice que cogió lo más gordo, lo mejor. Eso es primicia, lo mejor. Y se quedó con la primicia. Y sabe, la intención de Saúl no era del todo tan mal, porque él quería usar esas primicias para presentarle sacrificio a Dios. Y aquí yo veo un error mental en la gente, haciendo que sus primicias se vuelvan limosnas, haciendo que sus limosnas se vuelvan primicias, haciendo que sus diezmos se vuelvan limosnas, haciendo que sus ofrendas se vuelvan limosnas. Porque la gente se queda con lo que no es de ellos. Porque la gente quiere darle función a lo que no es tuyo, a la manera tuya, no a la de Dios. Y Saúl se quedó con la primicia, teniendo un buen pensamiento. Y por quedarse con la primicia, Primera de Samuel 15, 22 y 23. Esta sí quiero que lo lea, por favor. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Qué es más importante, que lo hagas a tu manera, Saúl, y te quedes con algo que no es tuyo y lo hagas como tú quieres hacerlo? ¿O se complace más Dios
de la obediencia, le dijo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ojo a esta palabra y subráyela si puede. Y el prestar atención. La gente no presta atención. No entiende la directriz profética y pastoral. Que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como oídos e idólatra la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no se erre. Él se quedó con las primicias. Ahora esto funcionó con él, pero es un principio que me deja a mí. Y le dijo Dios: tu desobediencia se vuelve rebelión, y tu rebelión te abre puertas a la brujería. Porque lo que no puedes alcanzar con los principios, lo quieres alcanzar con la adivinación. Pasó el tiempo de esta palabra y no puedo entender cómo un hombre, conociendo la palabra de Dios, Samuel 28:7, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Cuando la gente deja de obedecer, ve a Dios como la fuente de salvación, como la fuente de provisión, como la fuente de estabilidad, de vida abundante. Y cuando ya no ves a Dios así, entonces te inclinas por lo más fácil. Y es más fácil ir a pagarle a un brujo para que te quite el ojo que creerle a Dios que te puede sanar con el poder de Él. Es más fácil ir y hacerle un amarre con un brujo que creer a Dios que puede transformar y restaurar tu familia. Señores, cuando usted no se deja lo que es de Dios, y es un principio que creo para mi vida, usted se está blindando de la brujería. Quiero darle un testimonio, y perdóneme que lo tenga ahí tanto tiempo de pie. En la semana profética, Dios me llevó a hacer algo loco, y yo no le dije a nadie, lo hice. Y a mí se me pasó. Después de la semana profética empezaron a suceder cosas raras en la iglesia. Nos empezaron a quebrar los vidrios del segundo piso. Dice un señor de al frente, no sé quién es, que él vio que era una bruja. No sé si la vio con escoba o cómo la vio, pero no sé, él dijo que era una bruja. Quebró la ventana de arriba. Después, unos días pasados, y allí yo les conté la historia. Estábamos con Abelardo acá trabajando, eso fue en diciembre. Y se paró un indigente pero endemoniado. Belcebú, decía. La gente le daba miedo. Y estaba maldiciendo allá en la puerta ya, y maldiga, y me entró como un desespero. Yo, esto no puede ser, y menos en la casa de Dios. Y Abelardo estaba conmigo y se desesperó, pensó que yo iba a pelear con él, o no sé qué pensó. Y fui y le saqué un vaso de agua fría y se lo llevé. Le dije: venga, mijo, tómese este vasito de agua. Y así todo endemoniado. Y Belcebú, decía: ¿qué puedo hacer por ti? Endemoniadísimo. Y le dije una palabra que a mí me ministró mucho, y yo sé que a ese muchacho también. Tú estás sirviendo a un Dios que te odia. Acá servimos a un Dios que nos ama. Y sacó unas tijeras, hermano, cuando yo le dije eso, y se endemonió más. Y cuando yo vi esas tijeras, yo sudé frío. Y Abelardo ya estaba en el segundo piso, me dejó solo, hermano. Y se vino ese hombre así como que, y como querer. Y yo dije: aquí muero, pero muero con dignidad, señores. Y he tratado, porque yo estaba acá dentro de la iglesia, estaba aquí, parado aquí, donde está el portón, lo abrimos y estaba aquí. Y como a tirarnos y todo. Y al final pegó un grito y se fue, y allá en la esquina tiró esas tijeras y se fue hablando y renegando. Yo dije: bendito sea el Señor. Pasó, listo, no pasó nada. Después resulta que un día
en esa festividad, en esa semana del 25 al 31, nosotros llamamos un atentado, y eso suena feo, ¿verdad? Pero alguien corrió la cámara, que esa cámara está mal ubicada, hay que ponerla más arriba, la corrió para que no quedara grabado, y no sé qué pasó, pero al final, como que fue una bomba molotov, no sé qué pasó, quiso incendiar la iglesia. Y él no sé si no pudo por dónde meter eso, no sé qué pasó, pero al final quemó un pedazo de la puerta, y cuando eso empezó a botar humo, pues obviamente los sensores de la alarma pues se dispararon y el hombre salió corriendo. Bueno, en fin, no pasó a mayores. Yo me molesté mucho. Yo dije, eso no puede ser. Y un día me vine a orar acá, como vengo a eso a mi oficina, y digo, Señor, pero ¿qué está pasando en la iglesia? Yo sé que la brujería existe, yo sé que la maldad existe, ¿qué está sucediendo? Y el Espíritu Santo me acordó que en esos días de la semana profética, a las 5 de la mañana yo cogí el aceite, por eso yo creo mucho en ungir. Y el Espíritu Santo me llevó a hacer una línea de fuego exactamente en la puerta, acá donde está la puerta blanca, o sea, la de vidrio. Y yo chorrí aceite y dije, en el nombre de Jesús, no entiendo a veces por qué hago estas cosas, pero yo le creo a Dios. Una línea de fuego sobre la iglesia. Aquí no puede pasar ningún brujo, ningún satanista, ni puede hacer daño a la iglesia, ni a los que entren a la iglesia. Eso se quedó así. Allá bravo porque no entendía qué estaba pasando en la iglesia. El Espíritu Santo me acordó y me dijo, hay una línea de fuego. Por eso el fuego no cruzó de la puerta. Por eso la bruja tuvo que tirar la piedra porque no puede entrar. Dios es protección a los suyos. Y usted no sabe cuánta brujería, cuántas hechicerías y cuántos maleficios hay. A mi esposa en mayo le estaban haciendo brujería. Llegaban a la casa a movernos las cosas y todo. Porque esto es real, señores. Pero cuando usted está en principios, y no digo que solo la primicia te libre de esto, porque esto es completo. Cuando usted está en santidad, dígame amén. Cuando usted está en obediencia, dígame amén. Cuando usted no le ha dado derecho legal al enemigo para que lo toque, ¿cuántos dicen amén? Y cuando usted está bajo un principio de su diezmo, de su ofrenda y de sus primicias, el enemigo no te puede tocar. Llegarán a ti, pero caerán a ti, señores. Y mucha gente está allá buscando tu caída, te están haciendo cosas y vudú y todo eso y todas vainas que son ciertas, pero no llegarán a los hijos que mantienen y se mantienen dentro del marco profético, señores. Mucha gente quiere buscar tu caída, hay mucha gente envidiosa haciéndote maleficios, hay mucha gente queriendo que te arruine tus finanzas, tu hogar. Hay una maldad, hay una brujería que es existente, señores. Pero usted no se ponga a pelear con eso si usted no tiene ese llamado. Usted no se ponga a echar fuera a las brujas si usted no tiene la unción todavía y Dios lo ha mandado a eso. Pero usted sí puede vivir protegido de esas cosas, viviendo en santidad para Dios, haciendo las cosas correctas y viviendo bajo los principios de Dios. Ahora sí termino, se lo prometo. Jesús fue la primicia de resurrección. No voy a dar más texto porque ya se me fue el tiempo. Primicia de resurrección. Fue el primero que resucitó. Ojo, ya había resucitado Lázaro y unos cuantos más, si no estoy mal. Pero fue la primicia de resurrección de uno que resucitó, pero nunca más volvió a morir. Ojo a esto. Dios puso su primicia, su Hijo unigénito, como primicia de que la primicia resucita y hace que lo que resucita no vuelva a morir. Escúcheme esto que yo sentí en mi corazón decírtelo. Las primicias tienen poder de resurrección y lo que estaba muerto tiene que resucitar.
Las familias que se habían muerto tienen que resucitar para no volver a morir. Los hogares que estaban destruidos van a resucitar. Las cosas que se habían quedado, que se habían muerto, que se habían echado a un lado porque ya no iban a volver a hacer, va a volver a resucitar, y esta vez resucitará para no volver a morir. Tengo una palabra para alguien. A alguien se le murió su ministerio, a alguien se le murió su sueño, a alguien se le murió todo el sueño de Dios en su vida, pero vengo a decirte de parte de Dios: este año va a resucitar y no va a volver a morir tu ministerio. Volverás a servir a Dios y no dejarás de servir a Dios. Volverá a restaurarse tu familia y no volverá a quebrarse. Volverás a ver la gloria de Dios y permanecerás en la gloria de Dios. El primogénito resucitó para no morir más. Yo creo que este año Dios va a resucitar cosas en tu vida para no volver a morir.